Las acciones de Barbanegra son bastante enigmáticas. Quería ser un Shichibukai, luego quería meterse a Impel Down para conseguir nakamas poderosos. Durante los 2 últimos años ha estado buscando frutas del diablo variadas y los Road Poneglyphs. Quiere anexar Hachinosu al gobierno mundial, pero nada de esto habría tenido sentido sin, antes de todo, conseguir la Yami Yami no Mi. Quizá cada pieza por separado tiene lógica, pero cuando lo juntamos todo como un solo plan, nos preguntamos, ¿qué es realmente lo que Teach está tramando? Hace unas semanas publiqué una recopilación en donde analizo todo el viaje de Barbanegra, pero no contemplaba los eventos recientes del manga. Y recientemente han pasado cosas muy importantes, así que ahora exploremos de nuevo, con todos los datos actuales, el plan de Barbanegra. La existencia de Imu y los Caballeros de Dios podrían cambiarlo todo, así que vamos a comenzar. Evidentemente este video va a tener información reciente del manga, así que habrá spoilers para quienes solamente ven el anime. Antes de hablar sobre la Yami Yami no Mi, que fue el primer paso de su plan, quisiera profundizar en el tema de ser Shichibukai. Teach decidió, después de conseguir una tripulación fuerte, orientar sus esfuerzos hacia la captura de algún pirata con una recompensa alta, para así tomar un puesto entre los Shichibukai. En mi video original yo había mencionado que Luffy fue una pieza clave para esto, pues liberó el puesto que tenía Crocodile. Y eso sigue siendo verdad, pero hay un razonamiento que estaba equivocado. Yo había mencionado que no tendría sentido que el gobierno mundial premiara a algún pirata que derrote a un Shichibukai, dándole su título, porque eso incentivaría a que los piratas se enfrentaran a los Shichibukai para quitarles el lugar. Pero recientemente en el SBS del volumen 109 del manga, Oda nos dijo que antes de que Kuma formara parte de los 7, su puesto pertenecía a un tipo llamado Hanafuda, que fue vencido por Ace. Lo interesante es que también nos dice que el gobierno le ofreció el puesto a Ace, lo que indica que mi conjetura no fue correcta. El gobierno sí premia a los piratas cuando vencen Shichibukai, con la oportunidad de reemplazarlos, o al menos lo hacen a veces, porque con Luffy nunca lo intentaron. De manera que tal vez el plan de Teach era diferente, tal vez el primer paso para poder entrar a la organización iba a ser vencer a uno de ellos, y por lo tanto es posible que Crocodile fuera el elegido, ya que Barbanegra estaba explorando la región del mar en donde él tenía control. Pero al adelantársele Luffy, las cosas cambiaron, pues había quedado un puesto libre y ya no tenía que vencer a un Shichibukai específicamente, simplemente a cualquier pirata que tuviera fama suficiente. Este razonamiento es importante porque denota que el plan de Barbanegra es moldeable, aunque el objetivo sigue siendo el mismo. La manera de llegar a él se modifica, y muchas veces Luffy y sus familiares son los que le cambian la jugada, y curiosamente la mayor parte del tiempo le abren la puerta hacia una opción mucho más sencilla. Quiero enfatizar en que es extraño que la primera parte del plan de Teach fuera ser Shichibukai. Entre más pasa el tiempo, la idea de que el objetivo final de todo eso fuera entrar a Impel Down y conseguir nakamas poderosos no me hace demasiado sentido. Vaya, tener nakamas poderosos es conveniente, claro, pero él podría haberlos buscado en otras partes. El tomarse la molestia de intentar infiltrarse a una prisión de máxima seguridad, una en la que en toda su historia solo tenía registro de una persona que pudo escapar, me parece algo excesivo y arriesgado. Aquí es donde entra el tema del cambio de planes. Recientemente tenemos que Barbanegra quiere anexar Hachinosu al gobierno, y muchos hemos especulado que tal vez lo que quiere hacer es infiltrarse a Marilloa. Sin embargo, hay un hecho innegable. Teach ya se infiltró a Marilloa antes. En el capítulo 524 del manga claramente lo vemos en el castillo Pangea, junto a los demás Shichibukai con la excepción de Jinbei Hancock. No sabemos dónde estaban sus nakamas en ese momento, pero seguramente no se quedaron simplemente a esperar que la guerra terminara. Antes de eso, de hecho, Lafitte ya se había infiltrado durante los eventos del arco de Yaya para dar a conocer a Teach ante Sengoku y los demás que estaban en esa reunión. ¿Lafitte solamente fue a eso? ¿O tal vez se dedicó a inspeccionar un poco más? Lo que quiero decir con todo esto es que si Barbanegra planea invadir Marilloa, no va en blanco. Ya debe tener una idea bastante buena de la estructura de ese lugar. Y si va en busca de algo importante que está resguardado ahí, tenemos algo bien claro. Sea lo que sea que quiere robar,
no pudo hacerlo, ni cuando Lafitte se infiltró, ni cuando él mismo fue a Marilloa antes de la guerra de Marineford. De manera que creo que aquí es donde estuvo el cambio de planes. Creo que Teach quería entrar a Marilloa convirtiéndose en Shichibukai, y lo logró. Ya estando ahí, pudo investigar y obtener algo que estaba buscando, pero para su sorpresa, aún no le era posible. En ese momento, por alguna razón, Teach no logró su objetivo. Y creo que en ese punto fue cuando se replanteó el plan y decidió aprovechar que ya tenía el título para ir a Impel Down y conseguir nakamas poderosos. Eso solo puede significar que para obtener lo que él quiere, no basta con meterse sigilosamente en Marilloa, hay que invadir la ciudad a gran escala. En mi opinión, ahora Barbanegra quería ser Shichibukai para entrar a Marilloa. Y creo que aquí es donde podemos hablar de la Yami Yami no Mi. Es posible que eso que quiere robar necesita del uso de la logia de oscuridad, o al menos eso es lo que creía Teach, pero al entrar a la ciudad santa se dio cuenta que necesita más que eso, y entonces su plan tuvo que tomar otra ruta. Fue necesario reunir más aliados, más frutas del diablo, pero dado que ya había renunciado a ser Shichibukai, el gobierno no le dejaría volver a usar la misma treta, de manera que por eso ahora busca anexar Hachinosu negociando con la captura de Garp. ¿Qué es lo que Barbanegra anda buscando obtener en Marilloa? Aunque es cierto que no está confirmado todavía que realmente él quiere infiltrarse a la Ciudad Santa, es una posibilidad bastante lógica. Por un lado, porque quiere ser rey del mundo, y obviamente para lograrlo tendría que invadir Marilloa y derrotar a los líderes del gobierno mundial, incluido Imu, si bien no sabemos todavía si Barbanegra sabe que él existe. El trono vacío es el símbolo de que nadie domina por encima de los demás, y por lo tanto creo que si Barbanegra quiere proclamarse rey del mundo, parte de su idea implica tomar el trono vacío para sí mismo, así que por ese lado la invasión a Marilloa es necesaria. Pero por otro lado está el tema de ese algo especial, ese tesoro que Teach desea conseguir y que está escondido en la Ciudad Santa. Las pistas que tenemos sobre qué podría ser son dos en mi opinión. Una está de lo que nos dijo Doflamingo en el capítulo 761 en el manga sobre el Tesoro Nacional, un artefacto que la sola mención de su existencia sacudiría al mundo entero. Doflamingo creía que con el poder de la Ope Ope no Mi podría haber hecho uso de este artefacto. Es en esta misma escena en la que se nos habla sobre la operación de Juventud Eterna. En la actualidad tenemos un dato muy importante. Los altos mandos del gobierno mundial, el Gorosei, así como los Caballeros de Dios, tienen una habilidad regenerativa que quienes la han presenciado, como Luffy y Saul, describen como inmortalidad. Es decir, si lo que dijo Doflamingo es verdad, entonces los altos mandos del gobierno sí que pueden hacer uso del Tesoro Nacional. Es posible que sea esto lo que Barbanegra buscaba en Marilloa, y al darse cuenta de que era incapaz de obtenerlo, fue que redefinió su plan. Tal vez pensó que la Yami Yami no Mi le iba a permitir usar el tesoro aún sin ser inmortal, pero se dio cuenta de que esto era incorrecto, y es a raíz de este descubrimiento que comenzó a cazar frutas del diablo poderosas y amasar un gran ejército. Sin embargo, desde mi punto de vista, Teach no está realmente interesado en la vida eterna, porque en el capítulo 1081, cuando derrotó a Law, dice lo siguiente: ahora, ¿qué debo hacer con la Ope Ope no Mi? ¿Venderla o usarla? Supongo que no estás interesado en hacerme la operación de Juventud Eterna. Me parece que su forma de hablar no denotaba a alguien que encontró cómo hacer su sueño realidad. Más bien la Ope Ope no Mi le parecía trivial. Así que imagino que Barbanegra, si es que le interesa obtener el Tesoro Nacional, planea hacerlo por un método distinto al que Doflamingo planteaba. El otro punto interesante sobre Marilloa es el sitio conocido como la Habitación Ilusoria, o también traducido como Habitación Fantasma. En el capítulo 1084 del manga se hace mención a ella cuando unos guardias dicen que muchos han desaparecido porque vieron la legendaria Habitación Fantasma. No sabemos más sobre ella, pero muy probablemente tiene que ver con el sitio que Imu visita en su introducción del arco del Reverie, en donde se encuentra un sombrero de paja enorme. No digo que el sombrero sea el tesoro nacional, y de hecho no creo que lo sea, pero sí que el tesoro podría estar ahí, pues el sombrero estaba en un nicho de entre muchos que se alcanzan a ver. Me pregunto si Doflamingo o Barbanegra pudieron entrar a este lugar.
Como los guardias dijeron que muchos han desaparecido por ver la habitación, imagino yo que no debe ser tan difícil encontrarla estando ya dentro del castillo Pangea. Un punto importante sobre el plan de Barba Negra, como dije antes, es que suele cambiar según las circunstancias, y esas circunstancias, por lo general, implican las acciones de Luffy y sus familiares. Fue gracias a Luffy que Crocodile fue derrotado y su lugar quedó disponible. Fue gracias a Ace que Teach tuvo a alguien que capturar para tener un lugar en los Shichibukai. Luffy ayudó a que Impel Down fuera un caos cuando Barba Negra llegó, y ahora recientemente la batalla en Egghead facilitó que Devon pudiera copiar la apariencia de Saturn, probablemente muy importante para poderse infiltrar en Marilloa. Pero tal vez el punto más importante de tiempos recientes tenga que ver con los revolucionarios. Si pensamos que Barba Negra quiere invadir Marilloa, Dragon le está poniendo las cosas en bandeja de plata al desestabilizar enormemente el lugar. Su plan es desabastecer a la Ciudad Santa para que entonces se vean obligados a desplegar a los Caballeros de Dios. No sé si Dragon piensa enfrentarlos o solo quiere que salgan de la ciudad para entonces infiltrarse, pero en definitiva sus acciones van a hacer que la Ciudad Santa pierda estabilidad. Barba Negra ya tiene historia con los revolucionarios. Después del arco de Dressrosa tuvieron un enfrentamiento en Báltigo que no tuvimos la oportunidad de presenciar, y antes yo creía que Oda nos iba a dar una sorpresa, revelando que ambos bandos formaron una alianza para destruir al gobierno, pero creo que eso no resultó ser verdad, en especial considerando que Sabo jamás se uniría al responsable de la muerte de Ace. A pesar de eso, nada impide que Barba Negra se beneficie de las acciones de los revolucionarios, y puede ser que durante esa batalla se enterara de su objetivo de desabastecer Marilloa y ajustara sus planes de acuerdo con esa información. En el presente está muy pendiente de los movimientos en torno a este tema. Lafitte se encuentra en el cuartel general de Umit, emperador del Bajo Mundo que tiene un negocio de envíos y al parecer es quien se encarga de llevarle los tributos a Marilloa. Aprendimos en el capítulo 1126 que Lafitte está bien enterado sobre el sabotaje de los revolucionarios. El hecho de que este personaje esté en el cuartel de Umit viendo de cerca sus movimientos nos indica que este es un punto crucial del plan de Barba Negra. Con la reciente introducción de los Caballeros de Dios, imagino que si el destino de Teach lo lleva a la Ciudad Santa, debería estar contemplando un enfrentamiento con ellos. Y quizá ese fue el motivo por el cual, sin la Yami Yami no Mi, Barba Negra no pensaba iniciar ningún plan, y se hubiera quedado el resto de sus días en el barco de Barba Blanca. Según lo que hemos visto, los Caballeros de Dios, al igual que el Gorosei y probablemente Imu, son inmortales. Reciben daño, claro, pero se regeneran al instante de forma ilimitada. No sabemos cuál es la naturaleza de este poder, pero parece ser algo ajeno a una habilidad de fruta del diablo. La Yami Yami no Mi se caracteriza por anular poderes de fruta. ¿Acaso también podrá anular los poderes regenerativos de los Caballeros de Dios y del Gorosei? Puede ser. Las frutas del diablo funcionan emitiendo ondas, pero no son los únicos poderes que funcionan así. El modo Sulong de los Minks, por ejemplo, parece tener una naturaleza similar, pues la Rumble Ball de Chopper funcionó en Beppo también, de manera que los poderes oscuros de los Caballeros de Dios podrían ser inútiles ante Teach. Me queda claro que la Yami Yami no Mi no debe ser el único método de causarles daño, pero ese otro método secreto quizás es tan poco conocido que Barba Negra no sabía de él, y por lo tanto en el planteamiento de sus metas determinó que la Yami Yami no Mi era absolutamente necesaria. Me hace sentido, pero ahora tenemos que plantearnos algo más. ¿Cómo es que Barba Negra sabe tanto? Porque tengamos algo en claro. Teach quería ser rey del mundo y obtener la Yami Yami no Mi desde antes de unirse a Barba Blanca, es decir, desde que era niño. Si todo ese plan ya estaba en su mente, entonces, desde niño, él sabía sobre los Caballeros de Dios y de sus poderes. Quizás sobre Imu también. ¿Cómo es eso posible? La razón más sencilla de pensar claro es que Teach vivió una cacería humana como la que sucedió en God Valley. Ahí es donde pudo haber presenciado el temible poder de los caballeros y quizás de ahí es que comenzó a surgir su objetivo de eliminarlos y ser el rey del mundo entero. Al ver que son inmortales, tal vez creyó que se debía a un poder de fruta y fue por eso que descubrió la Yami Yami no Mi y determinó que ese era el método para poderlos vencer. Otra forma un tanto más rebuscada pero posible es que todo el conocimiento de Teach vino de alguna manera de Rox Sebek, otro miembro del clan de la D que soñaba con ser rey del mundo. Barba Negra apenas tenía 2 años cuando sucedió el incidente de God Valley, por lo que si es verdad que Rox murió en ese momento, no hay forma de que ambos se conocieran.
Pero Rox pudo haber tenido un diario, así como Den, que Barbanegra encontró y de ahí es que aprendió todo lo necesario. No estoy seguro de cómo se dio la conexión, pero sabemos que el barco principal de Teach se llama Saber of Sebek, así que en definitiva creo que no es coincidencia que ambos tengan el mismo objetivo. Teach quiere ser rey del mundo, y Marilloa es importante. Sin embargo, no hay que olvidar que él es un pirata, un yonko, y como tal hay un punto adicional que considerar en cuanto al plan de Barbanegra se refiere: el One Piece. Paralelo a su posible objetivo de invadir Marilloa, está el tema de encontrar los Road Poneglyphs y llegar a Laugh Tale. Sabemos que Barbanegra ha estado activamente buscando los Road Poneglyphs, desde al menos hace un año. Sabía de la existencia de los que hay en Wano y en Whole Cake, y conocía el rumor del hombre marcado por las llamas, si bien no tenía idea del que estaba en Zou. En la actualidad, al haber vencido a Law, Teach tiene en su poder, cuando menos, una copia de los Poneglyphs de Wano y de Zou. No me queda claro si Luffy decidió compartir con Law el Poneglyph que encontró en Whole Cake, pero eso es irrelevante, pues tanto Kusan como Van Augur invadieron Totoland, así que es evidente que debieron haber tomado una copia del Road Poneglyph que había ahí, lo que hace que Teach esté en igualdad de condiciones que Luffy. Solamente le falta el Poneglyph que tiene el hombre marcado por las llamas, aunque Luffy tiene una ventaja que nadie más tiene por ahora: a Robin. Los Mugiwara son los únicos capaces de descifrar lo que hay en los Poneglyphs. Me parece que nadie sabe que Kozuki Sukiyaki está vivo, así que esa no es una opción en la mente de nadie, por lo que Robin es crucial. Sin embargo, Teach tomó otra ruta, pues Charlotte Pudding tiene ascendencia de la tribu de Tres Ojos, quienes se dice pueden despertar la capacidad de escuchar la voz de todas las cosas y así leer los Poneglyphs. Es importante destacar aquí que parece ser que la habilidad de los Tres Ojos es superior a simplemente escuchar la voz de todas las cosas, pues Roger, que sabía hacerlo, no podía como tal leer los cubos, solamente entender vagamente su significado. Para que Teach considere que Pudding es suficiente para cumplir la meta, quiere decir que su despertar debe permitirle entender la escritura antigua. Pues para empezar, Teach no tiene los Poneglyphs físicamente, tiene copias en papel de ellos. Aún con la voz de todas las cosas a un nivel mayor que el de Roger, imagino yo que se tendría que estar en presencia del Poneglyph real para poderle entender, y las copias en papel no servirían de nada, a menos que la habilidad de los Tres Ojos sea tal cual entender los caracteres. Teach no es tonto y seguramente ha pensado en esto, lo que a mí me indica que los Tres Ojos tienen una capacidad innata de leer la escritura antigua, y de hecho he especulado en el pasado que precisamente fueron ellos quienes la inventaron. Ahora me pregunto, ¿qué está primero en el plan de Teach? ¿Ser rey del mundo o conseguir el One Piece? Seguramente muchos van a tener la idea de que primero debería obtener el One Piece. Incluso Vegapunk dijo que el destino del mundo estaba en aquel que lo encontrara. Siendo así, si el One Piece es algún arma o algún objeto especial que permite grandes cosas, Teach debería querer primero ir a Laugh Tale y luego a Marilloa. Pero esa no es mi opinión y difiero considerablemente. Creo que temáticamente encontrar el One Piece viene al final de la obra, y Barbanegra no va a ir a Laugh Tale antes de enfrentarse al gobierno, y la razón es la siguiente. En primer lugar, en el capítulo 1126, tenemos que Teach está molesto porque Vegapunk reveló al mundo la importancia de los Poneglyphs, y ahora dice que todos van a ir tras de ellos. Esto le genera un sentimiento de urgencia, de que deben apresurar el paso para conseguirlos, descifrarlos y encontrar Laugh Tale. Pero en la misma escena está la conversación con Lafitte sobre el tema de los revolucionarios y Marilloa. La escena termina con Teach diciendo que es momento de actuar. Esto quiere decir que Barbanegra planea iniciar su estrategia para invadir Marilloa sin haber conseguido aún el último Road Poneglyph. Aun y cuando nos sorprendiera y resulte que ya tiene los 4, no puede descifrarlos y ni siquiera sabemos si Pudding va a despertar pronto su habilidad. De manera que él piensa iniciar la invasión antes de aprender cómo ir a Laugh Tale. Sin embargo, uno podría preguntarse, si Teach puede ser rey del mundo antes de encontrar el One Piece, entonces, ¿para qué quiere el One Piece? La clave, creo yo, está en el capítulo 1146, cuando Gunko nos dice que se suponía que el mundo simplemente se desvaneciera de pronto, sin que nadie supiera de ello.
Es decir, el gobierno mundial sabía sobre la inevitabilidad de un cataclismo y tenía un plan para sobrevivir y avanzar hacia el futuro. Ya que Barbanegra sabe tantas cosas, probablemente también estaba enterado de esto, de que el mundo llegará pronto a su fin. De forma que, si quieres ser rey del mundo, tiene que haber un mundo del cual ser rey en primer lugar. Ahí es donde creo que entra el One Piece. Teach sabe que si derrota al gobierno, podrá tener el control del planeta. Pero eso no impide el inevitable final de todo. El gobierno mundial tiene su propio plan que desconocemos en su totalidad, pero que probablemente implica los puentes Wolf y el hecho de que Marilloa esté en la cima de la Red Line. Pero hay otro plan, el que yo creo que era el plan de Joy Boy para salvar al mundo en el siglo vacío, que implica el uso de las armas ancestrales y del One Piece. No olvidemos que Teach es un miembro del clan de la D, y por lo tanto, aun y cuando es opuesto a Luffy y su voluntad es diferente, sigue siendo un D, sigue creyendo en los sueños. Barbanegra podría estar de acuerdo con el plan de Joy Boy para salvar al mundo, pero mientras Joy Boy pensó en este método de forma desinteresada para salvarlos a todos, Barbanegra lo ve como una manera de rescatar el territorio que quiere dominar, salvar al mundo para poder gobernarlo. Es por eso que encontrar el One Piece, en mi opinión, no es importante para enfrentar a Marilloa ni para ser rey del mundo. Es importante para que sus dominios recién adquiridos no queden sumergidos en el fondo del océano. Espero que pronto tengamos más escenas y más pistas sobre Barbanegra y sus objetivos, pues las acciones de este personaje estarán en el centro del conflicto final de One Piece. Por el momento dejo el video aquí, espero que te haya gustado y si es así agradeceré mucho tu like. No olvides dejarme todas tus teorías en los comentarios y suscríbete al canal para que no te pierdas mis videos nuevos sobre One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. En esta ocasión agradezco especialmente a Ramón Parra, David Ginas, Luis Mira, Iván Kaiser X, Waldos, Ches93, Oscor 25, Chofócrates, Jarayuco 1, Alup, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Maineragon, Diego Ahumada, Gonzilp, Félix Alba, Cabanana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Jessica Pérez, Guerra de Tich, Emi, Pedro Teruel, Yar, Talegot, Sinques Hermoso, Mane, Charles de Ray, Jerónimo Angiolillo, Fabián Coelho, Etnaneme, Lucas García, Roberto Sea, Jomanuel Humano, César Omar, Skype, el mejor arco del mundo, Fede Rodríguez, Sari Aguilar, Bel Hinojosa, Amin Martínez, Figarland, Garling 6, Facundo Lizondo, Alejandro González, Mauricio Ortega, Andrea Sanabria, Paulo Ulises, Abraham ASL, Jesús Novelos, Zafudel Zungold, Danilo 4, Milo Alonso, Fede González, Emiliano Burgos, Terresegundos, Skype, el arco más aburrido de One Piece, Esperanza D, Gonzalo Ariel Villa, Osep de Yolide, Cristian Ledesma Candás, David Dionisio, Luis Arnold, Ay pero qué rico, Eduardo RS, Catherine Gámez, Leaxcu, Oliver Salinas, El J, Stevens, David y Andrew Haza. Haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción si quieres formar parte de los miembros del canal, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a los videos. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final y nos vemos en el próximo video.